Imaginen por un segundo que lo tienen todo. La voz más poderosa de un país, el amor de millones y joyas regaladas por los hombres más peligrosos del mundo. Ahora, imaginen que todo eso desaparece en exactamente 7 minutos. Esta no es solo la historia de una cirugía estética que salió mal, es la crónica oculta de Lucha Villa, la reina que sobrevivió a la pobreza, que sobrevivió a los amores violentos y que caminó por las mansiones de los narcos cubierta de esmeraldas, solo para terminar perdiendo la batalla contra el único enemigo que no pudo seducir, su propio espejo. ¿Qué pasó realmente dentro de ese quirófano en Monterrey? ¿Qué secretos se llevó consigo al silencio? Hoy, vamos a destapar la verdad que la familia cayó y el expediente médico ocultó. Bienvenidos a la historia del silencio más trágico de México. La historia del silencio más trágico de México no comienza en un escenario, ni bajo las luces de un palenque, sino bajo la luz blanca, fría e implacable de una lámpara quirúrgica. Es el 14 de agosto de 1997. Estamos en Monterrey, Nuevo León, dentro del Hospital Muguerza. El aire dentro del quirófano número 3 huele a desinfectante y a ese frío estéril que cala los huesos, ajeno al calor abrasador del verano que golpea afuera. En la camilla yace un cuerpo inmóvil. No es cualquier cuerpo. Es la figura imponente de una mujer que, hasta hace unas horas, era sinónimo de fuerza, de bravura, de la identidad misma de la música ranchera. Es Lucha Villa. Pero en este instante, a las 9:42 de la mañana, el mito ha dejado de existir. Solo queda la biología luchando contra la muerte. Afuera de esas paredes asépticas, una enfermera corre por el pasillo con la urgencia del pánico reflejada en el rostro, buscando desesperadamente al anestesiólogo. Sus pasos resuenan como un presagio. Adentro, el sonido más aterrador que puede existir en la medicina rompe el silencio tenso de la sala. El monitor cardíaco deja de marcar el ritmo constante de la vida y emite un pitido largo, seco, definitivo. Una línea plana atraviesa la pantalla verde. En ese segundo exacto, el corazón de la grandota de Camargo, esa máquina perfecta diseñada para proyectar emociones a miles de personas, se detiene. Lo que debía ser una intervención rutinaria, una simple liposucción, programada para esculpir una cintura que el tiempo había reclamado, se convierte en cuestión de segundos en una catástrofe médica. El cirujano plástico, con las manos enguantadas y temblorosas, mira el monitor sin dar crédito. La anestesióloga grita órdenes. Comienzan las maniobras de resucitación, compresiones torácicas, adrenalina, electricidad. El caos se apodera de la sala, mientras el cerebro de Lucha Villa, ese archivo viviente de canciones y recuerdos, comienza a morir de hambre, sin oxígeno. 1 minuto, 2 minutos, 3. Pero para entender por qué la mujer más poderosa del folclore mexicano terminó arriesgando su vida en esa mesa de operaciones, y para comprender la magnitud de lo que se perdió en esos minutos de silencio, no basta con mirar el reporte médico. Hay que mirar las pistas que ella dejó sembradas en el camino hacia su propia destrucción. 4 revelaciones oscuras que explican cómo la gloria y el miedo caminaron de la mano hasta este quirófano. La primera revelación descansa hoy en una caja de zapatos vieja, cubierta de polvo, en una casa de Camargo. Es una cinta de cassette, un objeto físico que guarda un fantasma sonoro, la grabación de su última conversación privada antes de entrar al hospital. En ella se escucha a una Lucha que el público no conocía. No la mujer desafiante de las películas, sino una voz frágil, que bromea con un humor negro sobre la muerte y la vanidad, pero que esconde un temblor subterráneo. Palabras dichas con miedo, con la intuición de alguien que sabe, en lo profundo de su ser, que está caminando hacia un abismo. Nadie supo interpretar ese temblor a tiempo. Todos rieron las bromas, ignorando la despedida. La segunda revelación es aún más oscura y nos lleva lejos de Monterrey, cientos de kilómetros al sur, hacia las noches prohibidas de Guadalajara en los años 80. Allí, un ex escolta de Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, guarda un secreto que nunca se atrevió a declarar ante la prensa ni ante un juez. Es la memoria visual de una noche específica en una mansión fortificada. Él vio a Lucha Villa entrar a una habitación privada con un vestido sencillo y la vio salir, horas después, transformada. De sus orejas colgaban esmeraldas del tamaño de nueces, joyas de un verde profundo y violento que ella no tenía cuando cruzó el umbral.
joyas que solo un capo del cártel de Guadalajara podía regalar. Esa imagen, la de la reina de la canción adornada con los tesoros del narco, es la pieza clave para entender la presión bajo la que vivía, la necesidad de ser siempre la diosa inalcanzable, el trofeo perfecto, incluso para los hombres más peligrosos de México. La tercera revelación se encuentra enterrada en el expediente clínico confidencial que el hospital intentó minimizar durante años. Es un documento técnico, frío, redactado por un neurocirujano honesto, donde se reconoce la verdad que destruye la versión oficial. El cirujano plástico juró ante las cámaras que el paro cardíaco duró menos de 2 minutos. Mintió. El expediente revela que el cerebro de Lucha Villa pasó más de 5 minutos en anoxia total. Quizás 7 minutos de silencio neuronal. Tiempo suficiente para que las luces de la conciencia se apaguen una por una. Tiempo suficiente para borrar una carrera entera, una identidad completa, una vida. No fue un accidente menor. Fue una ejecución cerebral involuntaria. Y la cuarta revelación es la más dolorosa de todas, la que su propia familia mantuvo en secreto para proteger su dignidad. Es la crónica de lo que realmente ocurrió durante las 11 noches de coma que siguieron a la cirugía. No fue un sueño apacible. Fueron días de convulsiones, de reacciones corporales primitivas, de los intentos desesperados de sus hijos por traerla de vuelta hablándole al oído, poniéndole sus propias canciones. Y el instante devastador, el momento exacto en que abrió los ojos, y ellos comprendieron, con un horror mudo, que la mujer que había despertado ya no era su madre. El cuerpo estaba ahí, respirando, pero Lucha Villa se había quedado atrapada para siempre en la oscuridad de esos 7 minutos sin oxígeno. Hoy, casi 3 décadas después, las preguntas siguen flotando en el aire como fantasmas sin descanso. ¿Quién mintió? ¿Quién cayó? ¿Quién permitió que la voz más grande de México se apagara de una manera tan absurda, tan prevenible? Para encontrar las respuestas, debemos salir de este quirófano manchado de tragedia y viajar al pasado. Tenemos que regresar al principio de todo, cuando Lucha no era Lucha, sino una niña pobre en el desierto que todavía creía que el mundo podía salvarla. Todo empezó muy lejos del frío aséptico de Monterrey. La historia real comienza en un rincón perdido del norte de México, donde el polvo parece no descansar nunca y el sol curte la piel antes de tiempo. Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua. El año es 1936. Era un México todavía profundamente rural, un país de calles de tierra, casas de adobe crudo y noches tan silenciosas que se podía escuchar el viento colarse como un lamento por las rendijas de las ventanas. En una de esas casas pobres, marcada por una cocina manchada de humo negro y ollas de frijoles que hervían casi vacías, nació una niña a la que llamaron Luz Helena Ruiz Bejarano. Nadie, absolutamente nadie en ese pueblo olvidado, podía imaginar que un día ese nombre ya no le bastaría para contener la inmensidad en la que se convertiría. Su madre era el tipo de mujer que aprende a hacer milagros con la nada, estirando los centavos hasta que se rompen, remendando vestidos una y otra vez, callando más de lo que dice para no preocupar a los críos. De su padre apenas quedó una silueta borrosa en la memoria, una ausencia pesada que nadie se tomó la molestia de explicar. En el México pobre de los años 40, los hombres que se van no generan preguntas, solo dejan huecos que las mujeres deben llenar con trabajo. Pero en medio de esa casa donde faltaba casi todo, había algo imposible de ignorar. La niña crecía diferente, crecía más alta que las demás, con una estatura imponente que la hacía sobresalir incómodamente en las fotos de la escuela y en las misas de domingo. Y sobre todo, tenía esa voz. No era una voz de niña, era grave, ronca, profunda, como si saliera del fondo mismo de la tierra árida de Chihuahua. Cuando cantaba en la iglesia local, su timbre resonaba con tal potencia contra los muros de piedra que el sacerdote terminaba pidiéndole, por favor, que bajara el volumen, porque opacaba al coro entero. A los 12 años, esa voz ya era un secreto a voces. La llamaban para animar fiestas familiares. Las tías la presumían como una curiosidad. Los vecinos pedían que repitiera las canciones rancheras, esas que hablan de amores terribles que una niña de su edad no debería entender, pero que ella interpretaba con una intuición escalofriante. A los 14 años empezó a cantar profesionalmente, o lo que se entendía por profesional en ese entorno: bodas, bailes de pueblo, ferias patronales.
Esas noches, donde el pueblo entero se reunía en un salón de piso de cemento, bajo focos desnudos colgando del techo. La banda local podía desafinar, el sonido podía fallar, pero la voz de Luz Helena llenaba el espacio completo, rebotando en las paredes como si el edificio hubiera sido construido solo para servirle de caja de resonancia. Y entonces, llegó el primer giro brutal de su vida, el momento en que la inocencia se estrelló contra la necesidad. Tenía apenas 15 años, cuando aceptó casarse con un hombre 20 años mayor que ella. Mario Miller tenía 35. Era hermano de Paco Miller, un ventrílocuo conocido en el circuito del espectáculo nacional. Él traía mundo, contactos, experiencia, promesas de una vida diferente. Ella traía hambre, pobreza y una urgencia silenciosa, casi animal, por escapar de la prisión invisible de Camargo. En las ollas vacías de su madre y en los zapatos gastados estaba la explicación a una decisión que hoy, desde la comodidad del presente, nos parece incomprensible o incluso escandalosa. Una adolescente que se convierte en esposa no por amor, sino porque le han enseñado que el matrimonio es la única puerta de salida posible. Fue un contrato de supervivencia. En 1953 nació su primera hija, Rosa Elena. En 1954 llegó Carlos Alberto, 2 bebés en 2 años, una niña convertida en madre cuando aún no terminaba de entender en qué se había metido. El amor, si es que alguna vez pasó por esa casa, se desvaneció tan rápido como el rocío en el desierto. 7 años después de la boda, Mario desapareció de su vida con la misma facilidad con la que había llegado, dejándola a la deriva. De pronto, había una mujer de 22 años, sola, con 2 hijos pequeños, ninguna profesión formal y ninguna certeza. En el México conservador y machista de los años 50, las opciones para una madre soltera como ella cabían en los dedos de una mano y sobraban dedos: volver a la casa materna y vivir de la caridad humillante de la familia, buscar otro hombre que la mantuviera a cambio de su libertad, trabajar como sirvienta limpiando pisos ajenos, o apostar todo lo que tenía a esa voz extraña que la hacía distinta. Fue entonces cuando tomó la decisión más desgarradora y arriesgada de su existencia. Dejó a sus hijos al cuidado de su familia en el norte, se tragó las lágrimas y el juicio de los vecinos, y se subió a un camión rumbo a la Ciudad de México. Llevaba una maleta pequeña, poco dinero y un sueño que todos consideraban un delirio febril. Una mujer norteña, grandota, sin apellidos importantes, queriendo ser cantante en la capital, parecía un chiste cruel. El monstruo, como llamaban al Distrito Federal, la recibió con ruido, smog y una indiferencia brutal. Vivió en pensiones baratas donde compartía cuarto con desconocidas, contando las monedas para comer. Cantó en bares de mala muerte, donde el humo de cigarro hacía arder los ojos y se pegaba a la ropa. Cantó en cabarets, donde los borrachos le lanzaban comentarios obscenos y billetes arrugados empapados en alcohol. Cantó en programas de radio, a deshoras donde nadie preguntaba su nombre. Pero la obstinación de Luz Helena era más fuerte que el hambre. Un día, esa insistencia se cruzó con la necesidad de otra persona. Luis G. Dillon, un empresario argentino con olfato para el talento, buscaba una voz femenina potente para un espectáculo de variedades. La cantante que había contratado originalmente no apareció a la audición. El destino dejó la silla vacía. Luz Helena estaba allí, en el momento justo, con un vestido prestado y las manos temblando de nervios. Pero cuando abrió la boca y empezó a cantar, el silencio en la sala se volvió pesado, casi solemne. La voz llenó cada rincón, grave, autoritaria, dolorosa. Dillon entendió al instante que delante de él no había solo una muchacha desesperada de provincia. Había una figura que podía llenar estadios, una presencia que podía domar a las fieras. Ese mismo día, decidió que el nombre, Luz Helena Ruiz Bejarano, era demasiado pequeño, demasiado común para esa mujer inmensa. La rebautizó allí mismo, Lucha, por la fuerza incansable que veía en sus ojos, por la batalla que había librado para llegar hasta ahí. Villa, por Pancho Villa, el mito revolucionario del norte, el centauro, porque ella cargaba la misma tierra brava en la sangre. A partir de ese instante, la niña pobre de Camargo dejó de existir en los carteles. Nació Lucha Villa, y con ese nombre estaba lista para reclamar un reino que le cobraría un precio muy alto por la corona. Lo que siguió al nacimiento de Lucha Villa
no fue un cuento de hadas instantáneo, sino una carrera de resistencia brutal. Luz Helena aprendió a soportar el hambre, el rechazo y la humillación con una disciplina espartana, hasta que su voz, esa fuerza de la naturaleza que ya no cabía en los bares de mala muerte, llegó a los oídos correctos. Primero fueron músicos como Ferrusquilla, y luego el encuentro que marcaría su destino a fuego, José Alfredo Jiménez. José Alfredo no era solo un compositor, era el poeta del tequila, el único hombre capaz de escribir canciones que sangraban, letras que parecían heridas abiertas expuestas al sol. Cuando Lucha Villa interpretó sus temas, algo químico ocurrió. Ella no solo cantaba las letras, ella las vivía. Con José Alfredo llegaron himnos inmortales como La Media Vuelta y Amanecí en tus brazos, y toda una serie de éxitos que la convertirían indiscutiblemente en la gran intérprete ranchera de México. Pero su conquista no se limitó a la música. El cine, la época de oro y lo que vino después, se rindió a sus pies. Ganó premios Ariel, fue aclamada por la crítica en películas como Mecánica Nacional y El lugar sin límites. Lucha Villa rompió el molde. No era la típica damisela en apuros del cine mexicano. Era alta, imponente, con una presencia física que intimidaba a los propios actores protagonistas. En los palenques, dominaba a las masas ebrias con una sola mirada. En los sets de grabación, su palabra era ley. Desde afuera, bajo los reflectores, parecía que lo había ganado todo. Era la reina de los palenques. Era invencible. Sin embargo, por dentro, en el silencio de los camerinos y las habitaciones de hotel, la herida original del abandono seguía allí. La inseguridad de esa niña de Camargo sin padre y la desesperación de la joven madre abandonada por su primer esposo no habían desaparecido con la fama. Simplemente se habían escondido detrás de las capas de maquillaje y los trajes de lentejuelas. Esa grieta emocional crecía despacio, invisible, alimentándose de cada fracaso sentimental. 5 matrimonios, 5 intentos fallidos de construir un refugio, 5 veces recogiendo maletas, firmando papeles de divorcio, explicando a sus hijos que esta vez sí, esta vez estarían mejor. La mujer que cantaba al desamor con tanta autoridad era, irónicamente, incapaz de retener el amor en su propia vida. Esa niña alta del desierto que aprendió a obedecer y a aguantar, se transformó en una mujer que mandaba en los escenarios, pero que por dentro seguía buscando desesperadamente a alguien que le dijera que, por una vez, no hacía falta demostrar nada, que la querían por ser Luz Helena, no por ser Lucha Villa. Esta grieta emocional es la clave maestra para entender todo lo que vendría después. Es esencial para comprender por qué, décadas más tarde, frente al espejo y antes de entrar al quirófano, decidió apostar su vida entera a una cirugía estética. No era vanidad superficial, era el pánico a dejar de ser amada. Y fue precisamente esa mezcla de inseguridad profunda y necesidad de validación la que la hizo vulnerable cuando el mundo del espectáculo empezó a cruzarse con otro mundo mucho más oscuro. Para entender lo que pasó en aquel quirófano de Monterrey en 1997, hay que hacer algo incómodo. Hay que bajar la mirada hacia el lugar donde casi nadie quiere mirar. Esa parte de la vida de Lucha Villa que se escribió en salones privados, no en escenarios públicos, en mansiones de narcos, no en palenques. México, primera mitad de los años 80. Mientras en la televisión se hablaba de modernización y crisis económica, y en los cines aún se proyectaban sus películas, en la sombra crecía un monstruo, el Cártel de Guadalajara. Nombres que hoy suenan a leyenda negra, empezaban a reescribir las reglas del poder. Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, y un hombre en particular que jugaría un rol espectral en esta historia. Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. Estos hombres movían toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y traían de regreso millones de dólares en efectivo que necesitaban gastar. Querían tenerlo todo: poder político, impunidad policial y también validación social. Querían a los ídolos del pueblo sentados en sus mesas. Lucha Villa llegó a ese mundo no como una víctima ingenua, sino como lo que era entonces una estrella absoluta. A mediados de 1984, ya había llenado todos los palenques importantes del país. Su nombre abría las puertas de la residencia presidencial de Los Pinos con la misma facilidad con la que abría las puertas de los ranchos en Sinaloa. Pero en el México de esa época, el mismo nombre que fascinaba a los presidentes
fascinaba a los capos. Para ellos, tener a Lucha cantando en una fiesta privada no era simple entretenimiento, era una demostración de poder. El mensaje era claro y arrogante. Si yo quiero, la mujer que llena estadios canta solo para mí, en mi sala, mientras ceno. Las invitaciones empezaron como algo aparentemente normal en el circuito artístico de la época. Un empresario anónimo que paga el triple de la tarifa habitual por un show privado en una hacienda lejana, un concierto discreto en un rancho de Jalisco donde la seguridad parecía exagerada. Nadie decía la palabra narco en voz alta, era un tabú peligroso, pero las armas largas, las camionetas blindadas sin placas y los fajos de dólares atados con ligas hablaban por todos. Lucha Villa no era la única. Por supuesto, cantantes, actrices, comediantes, gran parte de la farándula mexicana pasó alguna vez por esos escenarios paralelos donde no había boletos, ni taquilla, ni prensa. Solo había hombres armados, botellas de cognac carísimas y una sensación constante, eléctrica, de que cualquier chiste mal contado o cualquier mirada equivocada podía ser lo último que hicieran. Pero para Lucha, aquellas noches tenían un doble filo seductor. Por un lado, reforzaban su sensación de importancia. No cualquier mujer entra y sale de la casa de los hombres más temidos del país siendo tratada como una reina. Por otro, la encerraban en una burbuja de poder ajeno que la hacía sentirse protegida y al mismo tiempo prisionera. En un país donde la justicia se doblaba frente al dinero, la sombra de un narco poderoso era un escudo impenetrable, pero también era una cadena de oro. Cuando aceptas cantar para esos hombres, cuando aceptas sus aplausos y sus regalos, también aceptas implícitamente que una parte de tu vida ya no te pertenece. Y fue en una de esas noches, en una mansión de Guadalajara, donde ocurrió el episodio de las Esmeraldas que cambiaría la forma en que entendemos su historia. La noche que se convertiría en uno de los secretos mejor guardados de su vida empezó como tantas otras. Guadalajara, aproximadamente el año 1985. Una mansión en las afueras de la ciudad, protegida por muros altos, cámaras de vigilancia primitivas y guardias armados en cada esquina, estatuas vivientes de la violencia que custodiaban el sueño de los jefes. Los escoltas de Don Neto recordarían años después, en voz baja, que la seguridad aquella noche era aún más exagerada de lo habitual. Dentro, el mármol brillaba bajo la luz de candelabros importados, cuadros de valor incalculable adornaban las paredes y alfombras persas gruesas ahogaban el sonido de los pasos. Lucha Villa llegó vestida para cantar, con ese porte de reina que nadie podía copiarle, saludando con la mano, sonriendo. La hicieron pasar primero a un salón principal donde ya la esperaban músicos, invitados selectos, mujeres jóvenes que reían demasiado fuerte y hombres que hablaban demasiado bajo. Cantó. Por supuesto que cantó. Su voz retumbó en la mansión, poderosa y dominante. Pero después, un asistente se le acercó al oído y le susurró algo. El patrón quería saludarla en privado. Lo que ocurrió detrás de esa puerta cerrada solo lo saben dos personas, ella y él, y ninguno puede contarlo ya. Pero los escoltas, esos testigos mudos de la historia del narco, narran el antes y el después. La vieron entrar a la habitación privada sin joyas llamativas, con el mismo ajar sencillo que había traído desde el hotel. La vieron salir casi 2 horas después con una sonrisa que no era la de los palenques, una sonrisa nerviosa y con el cuerpo adornado de una manera que les cortó el aliento. En sus orejas colgaban 2 esmeraldas enormes, de un verde profundo y magnético que parecía absorber la luz del pasillo. En las muñecas y los dedos, brazaletes y anillos del mismo tono, un juego completo de joyas tan grandes y ostentosas que ningún escenario habría podido disimularlas. Esas joyas no las traía cuando llegó, diría uno de los guardias años más tarde. ¿Fue un romance fugaz? ¿Fue un pago extravagante por sus servicios artísticos? ¿O fue simplemente el capricho de un hombre que quería demostrar que podía colgarle el mundo en las orejas a la mujer más famosa de México? La historia oficial nunca existió. En las entrevistas posteriores, cuando algún periodista valiente insinuaba algo sobre fiestas privadas, Lucha sonreía y cambiaba de tema con elegancia. Nadie en la televisión le preguntó jamás directamente por Don Neto. Era un nombre que quemaba. Sin embargo, guarda esta imagen en tu mente. Lucha Villa bajando las escaleras de una mansión del narco, envuelta en joyas verdes como billetes nuevos, sonriendo como si el mundo fuera suyo, porque esa sensación de invencibilidad era falsa.
Años después, en Monterrey, estaría tendida en una camilla conectada a monitores que no entienden de esmeraldas, ni de poder, ni de influencias. Entre esas dos escenas se esconde la tragedia. La reina de los palenques también fue, por un tiempo, un trofeo en la vitrina más peligrosa de México. Pero el verdadero peligro para Lucha Villa no venía de los narcos, venía de algo mucho más implacable, el tiempo. Para entender cómo una mujer que lo había tenido todo, terminó apostando su vida a un bisturí, hay que mirar con calma los años en que nadie la vio caer. Después de las noches de Esmeraldas, después de los discos perfectos con Juan Gabriel, después de los premios y los aplausos, llegó una etapa mucho más silenciosa y cruel. Finales de los años 80 y principios de los 90. Lucha Villa ya era una institución. Había pasado la barrera de los 40, luego la de los 50. Seguía llenando escenarios que muchas cantantes veinteañeras solo podían soñar. Las radios seguían programando sus canciones, pero el cuerpo manda señales que no entienden de mitos. La voz ya no salía tan fácil a la tercera presentación de la noche. Las desveladas dolían más. Las fajas eran cada vez más apretadas, cortando la respiración bajo los vestidos tradicionales. La iluminación tenía que ser más cuidadosa para esconder lo que el tiempo iba marcando sin pedir permiso. Sus amigas de generación empezaron a irse, una por una. José Alfredo había muerto en 1973, consumido por el exceso. En 1996, Lola Beltrán, la Grande, cayó fulminada por un derrame cerebral después de cantar como siempre. La muerte rondaba cerca. Y cada vez que Lucha iba a un velorio, cada vez que oía la frase "se fue haciendo lo que más amaba", sentía un escalofrío que nadie veía. Ese iba a ser también su final. Desplomarse en medio de un palenque, vieja, cansada, con el maquillaje corrido. El éxito también cambia de forma con la edad. A mediados de los 90, la industria había cambiado. Los discos ya no se vendían igual. Las nuevas voces empujaban desde abajo con fuerza. Las televisoras querían rostros frescos para sus telenovelas, pieles lisas, cinturas de avispa. Lucha seguía siendo respetada, sí, pero empezaba a notar pequeños detalles que la herían más que cualquier crítica abierta. Un productor que sugería sutilmente una iluminación más favorecedora. Una revista que usaba fotos antiguas porque en las nuevas no salía tan bien. Un comentario aparentemente inocente de un fan. Qué impresionante se ve para su edad. Esa coletilla final, para su edad, se le quedó clavada como un alfiler en el orgullo. En casa, la soledad era absoluta. A los 60 años no quedaba ni rastro de la fantasía de pareja para siempre. Había hijos, nietos, familia, sí, pero al final del día